Mis hermanos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión de familias. Hoy continuamos estudiando el capítulo 16 del libro del Éxodo. Vamos a orar, luego vamos a la alabanza y volvemos al estudio del capítulo 16. Acompáñenme en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea Señor Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra, Padre. A ti sea la misericordia, el honor y la alabanza. De ti somos, Señor, y a ti te servimos. Hoy venimos delante de tu trono, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre, a aprender más de ti, Señor, a comprender más tus escrituras, a tratar de, Señor, de tener más entendimiento de tu palabra, a poder conocerte más, Padre. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, de cada uno de nosotros. A que tu palabra, Señor, que es nuestro verdadero alimento, haga el trabajo por el cual tú lo envías, Señor. Que verdaderamente nos alimente, que verdaderamente nos nutra. Que hoy, Señor, podamos decir, hoy estoy alimentado con tu palabra. Gracias, Señor, te doy por todos mis hermanos, Padre. Hoy vengo delante de tu trono con temor y temblor a traer tu mensaje, a enseñar tu palabra, Señor. Que sean tus palabras, no mías, que sean tu mensaje, no el mío, Señor. Que sean tus enseñanzas, no enseñanzas de hombres. Que hoy tu mensaje sea claro, Señor. Que sea profundo, pero que a la vez, Señor, sea sencillo a nuestro entendimiento, Padre. Bendice, Señor, esta noche y a cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias te doy y pongo este estudio delante de ti, Señor, delante de tus pies. Y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno, te pido que nos dé mucho entendimiento, Padre, por favor, mucha comprensión de tu palabra, porque tu palabra es la que verdaderamente necesitamos como nuestro alimento. Exaltado seas, Padre, glorificado seas, santificado sea tu nombre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, vamos a la alabanza y volvemos. Hola hermanos, un saludo muy especial nuevamente. Vamos a adorar a nuestro Señor. Yo voy a andar con Dios. Voy a andar con Dios todo el día, donde quiera que vaya. Yo voy a andar con Dios todo el día, donde quiera que vaya. En mi trabajo, en casa, en la escuela, en la calle, en el camino, solito, ahora y siempre. Yo voy a ser discípulos todo el día, donde quiera que vaya. Yo voy a ser discípulos todo el día, donde quiera que vaya. En el trabajo, en casa, en la escuela, en la calle, en el camino, solito, ahora y siempre. Yo voy a amar a las personas todo el día, donde quiera que vaya. Yo voy a amar a las personas todo el día, donde quiera que vaya. En el trabajo, en
Amén, hermanos. Familia, un saludo muy especial. Vamos a seguir cantándole a nuestro Señor en familia, todos juntos donde estemos. Una canción de nuestra Isi, muy bonita, muy especial, que refleja lo que podemos hacer con el Señor y que es darle lo mejor. Amén. Doy lo mejor. Quiero cantar, cantar al Señor por siempre. Quiero cantar, cantar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero palmar al Señor por siempre. Quiero palmar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero amar al Señor por siempre. Quiero amar al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Quiero servir al Señor por siempre. Quiero servir al Señor por siempre. Oh, doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Oh, oh, oh. Doy lo mejor, oh, doy lo mejor por ti. Amén, hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a arrancar el estudio del capítulo 16 del libro del Éxodo. Es un capítulo bien interesante. Vamos a ponernos tranquilos, vamos a poner nuestra atención en el mensaje, en el estudio. Vamos a poner todos nuestros sentidos para poder captar el sentido y el aprendizaje de la palabra de Dios. Este estudio lo quise llamar como título Pan del Cielo. Les voy a leer el versículo 1 del capítulo 16. Dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no murmuran contra nosotros, sino contra el Señor.
Luego se dirigió Moisés a Aarón. Dile a toda la comunidad israelita que se acerquen al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Versículo 10. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Versículo 19. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártelo y guárdelo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto, para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Ese es el capítulo 16. Dentro de este capítulo vamos a resaltar 4 puntos esenciales, que son, primero, el pueblo murmura, o la murmuración del pueblo. El segundo tema es el pan del cielo. Y el tercero
El tercer tema es el día de reposo como tal. Entonces vamos a la introducción. Quise introducir con esta parte donde dice, desde los capítulos 13 al 18, vamos a ver acontecimientos muy específicos del pueblo de Israel. ¿Cómo cuáles? Cruzaron el Mar Rojo dirigiéndose hacia el monte Sinaí, habiendo viajado 3 días sin encontrar agua. Llegaron a Mara, donde el agua era amarga, y luego a Elim, donde se encontraron agua y árboles en abundancia. Ahora llegan al desierto de Sin, donde el Señor les da las codornices y el maná. Siguen su camino y el Señor les provee de agua que sale de la roca. Luego se encuentra con la derrota de los amalecitas y luego la llegada de Jetro en el capítulo 18. Son narraciones escogidas por el autor, minuciosamente escogidas por el autor. ¿Cuántos más acontecimientos quisiéramos saber de este peregrinar del pueblo de Israel por este desierto? Pero el propósito de las Escrituras no son saciar nuestras curiosidades, sino saciar nuestras necesidades. Así el Señor, que acá libera, guía, provee y acompaña, es el Señor que hoy libera, guía, provee y acompaña a los que se refugian bajo la sangre del Cordero. El primer tema es la murmuración del pueblo. En el capítulo 1 quiero hacer énfasis, porque a mí me gusta ubicarme geográficamente, sobre dónde queda el desierto de Sin. Dice que está entre Elim y el Sinaí. Ahí en el mapa yo quise resaltarles en qué parte más o menos o cuál fue la ruta probable del peregrinar del pueblo de Israel. Y ahí resalto dónde fue que pasó por primera vez lo del maná y lo de las codornices. Ahí está, entre Elim y el monte Sinaí está el desierto de Sin. En el versículo 2 vemos que toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Toda la comunidad. La palabra teluná, que es la palabra con que tradujeron murmurar, ese murmurar es una queja en sentido de obstinación. Aparece 7 veces en 10 versículos, lo que nos llama la atención. Solo había transcurrido alrededor de 2 meses desde que salieron de Egipto. Habían comenzado a quejarse cuando llegaron al Mar Rojo. No pasó mucho tiempo para que comenzaran a quejarse otra vez. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, dice el versículo 3. La actitud del pueblo de Israel. La queja del pueblo de Israel. Esta actitud nos muestra una gran desconfianza hacia Dios, de su poder y de su bondad. Lo que les angustiaba era la posibilidad de morir. Pero paradójicamente preferían haber muerto siendo esclavos, pero con ollas llenas de carne en Egipto, que vivir bajo la guía y provisión de Dios, así sea en un desierto. ¿Cómo estamos nosotros con el Señor, con respecto al Señor? ¿Cómo está nuestra vida diaria con respecto a la guía y provisión del Señor? Vamos avanzando. Recordemos que en el capítulo 12, cuando estudiamos la última plaga que el Señor dio sobre Egipto, la muerte de los primogénitos, recordemos que cuando el pueblo salió, con el pueblo salió mucha gente mezclada que no era del pueblo de Dios, que no era del pueblo de Israel.
Recordemos que allá en ese momento tocamos el capítulo 11 del libro de Números. Hoy quiero volverlo a traer. Quiero volver a hacer énfasis sobre esa parte. Dice el versículo 4 y 5 de Números 11. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. La versión Reina Valera a ese término populacho lo traduce como gente extranjera que se mezcló con ellos. Esa gente extranjera, como hicimos énfasis en el capítulo 12, esa gente extranjera era esa levadura que salió con el pueblo de Israel. Esa poca levadura que empezó a dañar el pueblo de Israel. Recordemos la levadura mezclada con la harina. Es en poco tiempo que esa levadura contamina toda la masa. Eso es lo que estaba pasando acá. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Esos que salieron de allá, mezclados con el pueblo de Dios, eran la levadura que empezó a murmurar y todo el pueblo se unió a ellos. Ahora otra cosa, a mí me llamó la atención que empiecen a murmurar por carne. Que allá comíamos carne, nos sentábamos alrededor de las ollas llenas de carne. Si recordemos que ellos salieron con todo su ganado, con todas sus ovejas, con todos sus chivos. ¿Cómo es que 2 meses después, alrededor de 2 meses después, no tenían carne? Cuando venimos aquí al libro de Números, cuando venimos a este capítulo de Números, nos encontramos con que el versículo 5 dice, ¿cómo echamos de menos el pescado? Entonces ya tiene como coherencia cuál es la carne que ellos estaban pidiendo. No estaban pidiendo carne de res como tal, sino pescado. Recordemos que ellos estaban en una zona muy rica, una zona a riberas del río Nilo, que es la tierra de Gosén, que era la mejor tierra. Entonces ahí seguramente tenían pescado en abundancia. Era cualquier disculpa para murmurar, para quejarse. Nosotros hoy buscamos cualquier disculpa para poder quejarnos, Nunca estamos conformes. Siempre buscamos estar mejor. Si tenemos un carro, si tenemos un Renault 4, queremos un Renault 6. Si tenemos un Renault 6, queremos un Renault 12. Si tenemos un Renault 12, queremos un Renault 18. O sea, siempre queremos más. Nunca estamos conformes con lo que el Señor nos da. Nunca pensamos que si el Señor de pronto nos da lo que nosotros pedimos, nos vamos a alejar de Él. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y verá que el resto, y vamos a ver que el resto va a ser añadido. ¿Por qué empezamos a ver una serie de dificultades del pueblo de Israel en el desierto, en este peregrinar? ¿Por qué esas dificultades? Y aquí en adelante vamos a ver que cada acontecimiento que pasó, cada dificultad que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Si el Señor los pudo haber sacado, dicen los estudiosos que de Egipto, de donde salieron ellos, a la tierra de Canaán era alrededor de 15, 20 días de camino. Y ellos se demoraron 40 años. O sea, ¿por qué? ¿Por qué eso? Dice en el versículo 4, voy a ponerlos a prueba. ¿Para qué? Para ver si cumplen o no mis instrucciones. En Deuteronomio 8, versículo 23 dice, versículo 2 y 3.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiero hacer énfasis en esta parte. Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, para hacerte saber todas esas aflicciones que pasaron en el desierto, era para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, vivirá el hombre. Entonces, ¿de qué va a vivir el hombre? ¿De qué vamos a vivir nosotros si no es de pan? ¿A qué hace referencia todos estos versículos? ¿A qué hace referencia esta parte de las Escrituras? Así es la manía del ser humano, de estar murmurando. Este pueblo no podía haber murmurado de hambre en el desierto, no podía haber muerto en el desierto, no podía haber desfallecido en el desierto por causa de la falta de carne, mientras tenían sus rebaños y sus ganados con ellos. La ira del Señor pudo haber caído sobre estas personas, pero la misericordia de Dios es grande. Por esa misericordia no da al ser humano lo que se merece, que es esa ira del Señor, que es ese castigo del Señor que debe caer sobre todos nosotros, porque así somos nosotros, así es el ser humano. Y por su piedad le da al ser humano lo que no se merece. Por la piedad del Señor les manda carne en abundancia a este pueblo que murmura. Pero esto no quiere decir que el Señor no perciba los pecados del hombre. En su tiempo va a llegar el castigo. En su tiempo. Cuando leemos el capítulo, vemos que el Señor les manda muchas codornices, nubes de codornices, pero solo se nombra en un solo versículo, que es en el versículo 13. Dice, esta misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Esas codornices, a mí me llamó la atención y busqué la palabra codorniz, que era la codorniz que llegó. Y la codorniz, la palabra codorniz, viene de una raíz hebrea que es chalab. Y bien curioso, bien interesante es que esa raíz hebrea quiere decir estar tranquilo, seguro, ser prosperado, tener paz. Si parafraseamos el versículo 13, entonces quedaría que esa misma tarde el campamento del pueblo de Israel se llenó de paz. Esa misma tarde el campamento tuvo tranquilidad. Esa misma tarde ese campamento fue prosperado de esa paz que solamente el Señor puede dar. Bien interesante. Pasemos ahora al segundo punto, que es el pan del cielo. Dios promete darles pan. Voy a hacer que les llueva pan del cielo. Versículo 4. Con un propósito. Voy a hacer que les llueva pan del cielo. Recuerden lo que leímos en Deuteronomio. Para que supieran que el Señor, que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Dice el versículo 6. Y que el Señor era su Dios. Versículo 12. Recordemos que el pueblo de Israel está tipificando la iglesia, ¿cierto? Así como les promete a ellos darles pan que baja del cielo,
hoy nosotros, hoy su iglesia, la iglesia del Señor, recibimos igualmente el pan que nos alimenta y nos da vida. Al pueblo de Israel en el desierto les dio pan, les dio maná, les llovió del cielo maná. Hoy a nosotros, como su iglesia, como su pueblo escogido, nos llueve pan. Ahora, ¿cuál pan nos llueve a nosotros hoy? ¿Cuál es el pan para la iglesia? ¿Cuál es el pan para ese pueblo escogido por Dios? Es Cristo mismo, el pan de vida. Juan, en el capítulo 6, versículos 25 a 36, dice, el contexto de estos versículos, vamos a ponerle atención. El contexto es, después de que Jesús alimentó a los 5,000, pasaron el lago de Galilea o el mar de Galilea, pasaron al otro lado. Al otro día, todos los que recibieron los que vieron ese milagro, los que recibieron ese pan, los que recibieron esos panes y esos peces, se pasaron para el otro lado buscando a Jesús, siguiendo a Jesús. Entonces en el versículo 25 dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Hace referencia exactamente a lo que nosotros estamos estudiando en el capítulo 16. Dice el versículo 32 de Juan 6. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Versículo 33. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Repito el versículo 33. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan que baja del cielo. Juan 1:1 que dice, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Verbo es Dios. El Verbo está con Dios. En el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. Y aquí en el versículo 33 dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Dice el versículo 34, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Dice el versículo 35, yo soy el pan de vida. Declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. ¿Cuál es el pan que está alimentando la iglesia hoy? ¿Cuál es el maná que nos alimenta a nosotros hoy? Cristo, que es el pan de vida. Ese pan, ese verbo, esa palabra que bajó del cielo y ahora está en medio de nosotros. Ahora está enseñando a su iglesia. Ahora es la palabra de Dios para que nosotros
la obedezcamos, para que nosotros la sigamos, para que nosotros nos alimentemos. Esta palabra es la que nosotros tenemos hoy como nuestro pan, como nuestro alimento, que el Señor envió a través de Cristo, su Hijo. Ahora nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que a mí viene nunca pasará hambre. ¿A dónde tenemos que ir? A las Escrituras. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nos alimentamos, nos nutrimos. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos estamos alimentando poderosamente, con un alimento que verdaderamente nos da vida, que verdaderamente nos vivifica. Jesús es el pan de vida. Y las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Las Escrituras son las que hablan de Jesús. Y el Jesús nos da a conocer al Padre. Ese es el verdadero alimento que nos va a dar vida, que nos vivifica. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, a las Escrituras, cuando nosotros nos abrimos un libro de estos, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Cómo nos estamos acercando ahí? ¿Nos estamos acercando como un libro cualquiera o nos estamos acercando con la convicción de que es la palabra de Dios? Si esa es mi convicción, yo cuando vaya a abrir la Biblia debe de haber en mí cierta emoción, porque es que no voy a leer un libro cualquiera, voy a leer la palabra de Dios. Voy a escuchar la palabra de Dios. Y por esa palabra es que yo voy a conocer a Dios. ¿Por qué estas personas, este pueblo de Israel, murmuraba tanto, se quejaba tanto, querían volver a Egipto? Porque seguramente no conocían a Dios. Nosotros hemos oído hablar de un Dios de la Biblia, pero ¿tenemos relación con ese Dios? Cuando nosotros nos relacionamos con este Dios, verdaderamente empezamos a alimentarnos. Verdaderamente nuestra alegría es completa. Como dice Jesús, como les decía Jesús en el capítulo 17, en la oración, para que ellos tengan la alegría completa en mí. ¿En quién? En Cristo. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva al acercarnos a las Escrituras, todo cambia. Ya leer la Biblia ya no me va a hacer aburrido, ya no me voy a dormir, ya no me voy a cansar, voy a leer, ¿cuántos capítulos que tocan hoy? 3, 4, ¿cómo que 4? No, 4 es mucho, leamos 2. O sea, vamos a arrimarnos, vamos a acercarnos a la Biblia con ganas, con emoción. Nos vamos a comer este plato así degustándonos, con emoción vamos a comernos este manjar, este alimento. Ahí es donde vamos a encontrar que su palabra es dulce a mi boca. Porque es que ya estamos con otro sentir, con otro mirar, con otra perspectiva de estudiar la Biblia. Ya vamos a poder conocer al Dios de la Biblia, a tener esa relación con Él y esa relación íntima. Ese es el milagro de la cruz. Esa fue la obra de la cruz. Ahora podemos tener acceso, libre acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia. Ahí es donde conocemos a nuestro Señor, Dios y Salvador. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. ¿Cuántas codornices? Miremos, el Salmo 78 dice que el pueblo se inundó. Cual lluvia, el Salmo 78, 27. Cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne. Nubes de pájaros como la arena del mar. Referencia a las codornices. Recordemos la raíz hebrea de las codornices, chalab.
hizo que les lloviera paz y tranquilidad en esa tarde. Y después viene el maná. Colosenses 3:16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cómo me estoy acercando a la palabra, a las escrituras? ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿Con qué actitud, con qué corazón me estoy encerrando en mi lugar santísimo, en mi lugar secreto, para hablar con Dios? ¿Cómo son mis oraciones? ¿Cómo están siendo mis oraciones delante de Dios? ¿Con qué corazón estoy yendo? ¿Estoy glorificando a Dios? Sigamos. Dice el versículo 21 del capítulo 16. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Todas las mañanas debían vivir de la provisión diaria del pan. Todas las mañanas, todos los días. ¿Qué dice Mateo 6, versículos 9 al 11? Vosotros pues oraréis así. Reina Valera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, darnos hoy. El pan nuestro de cada día, darnos hoy. Esa provisión de Dios debe de ser diaria. Cada cuanto nosotros nos acercamos a la palabra, a las escrituras. Cada cuanto nosotros nos estamos alimentando. ¿Cada 8 días? Si nosotros nos estamos alimentando cada 8 días, así va a ser nuestra apariencia. ¿Estamos nutridos o estamos desnutridos? Lo mejor o lo peor, una persona nutrida se nota, pero también se nota una persona desnutrida. ¿Cómo nos estamos acercando? ¿Cada cuánto? ¿Con qué regularidad? El pan nuestro, darnos hoy. Juan 5:25 dice que la palabra de Dios es la que nos da vida después de haber estado muertos. Recuerde que nosotros estábamos muertos en el mundo, en ese Egipto, en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Llega el Señor y nos da vida y nos resucita como resucitó a Lázaro. En el Éxodo 16, versículo 20, dice, hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Algunos, o creyéndose muy listos y más sabios que los otros, o por codicia y desconfianza, recogieron más de lo ordenado y lo guardaron, pensando que de pronto no iban a encontrar ración al otro día. Confiaron más en sus perversos corazones que en el cuidado que Dios provee. Dudaron del poder de Dios. Salmo 78, 19, quiero que lo miremos. Salmo 78, versículo 19, dice: y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Versículo 20, he aquí, ha herido la peña y buscaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Cuánto confiamos nosotros en la provisión de Dios? ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Nos estamos abandonando en sus brazos plenamente? ¿O también dudamos? ¿Será que el Señor me puede dar esto? ¿Será que el Señor me va a sanar? ¿Será que el Señor me puede sanar?
¿Será que el Señor me va a poder sacar de esta situación en la que estoy? ¿Será que el Señor me va a poder dar vida? ¿Será que el Señor me va a poder prosperar? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Porque todo esto va relacionado, ¿no? Si mi conocimiento del Señor es amplio, no puede haber en mí duda. Porque yo estoy conociendo un Dios grande y poderoso que me ama. Si yo conozco todo el poder, todo lo que el Señor es, todas sus características, ¿cómo vamos a poder dudar de un Dios grande y poderoso que es lento para la ira y grande en misericordia, lleno de piedad? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros estamos estudiando y ese es el Dios al que nosotros adoramos hoy. Un Dios grande y poderoso, que es mi Dios y es tu Dios. Confiemos en Él. Pero así, abandonémonos en sus brazos, confiadamente. Confiadamente. Es un Dios grande, bueno, en gran manera. Hoy su iglesia debe confiar ciegamente en Dios, nuestro proveedor, es nuestro dador. Ahora, el tercer punto, que es el día de reposo. Bien interesante también es este día de reposo. Dice el versículo 23. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Les contestó, mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Hagan lo que tengan que hacer hoy, porque mañana es día consagrado para el Señor. Observemos que el Señor bendice el día de reposo mucho antes de la promulgación de la ley sobre el monte Sinaí. Inclusive desde el libro de Génesis. En el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Desde allá el Señor separó un día, el séptimo. El pueblo separará un día de los 7 para el Señor y Él hará que su provisión no falte. Quiero repetir esto, hermano. El pueblo, el Señor mandó a que separaran un día para Él, ¿cierto? Un día especial. Y ese día no podían hacer nada, porque ese día era consagrado para el Señor. Ese día tenía que estar nuestra atención, tenía que estar su atención puesta en el Señor. Ese día era dedicado para el Señor. Esa era la instrucción, ese era el mensaje. Esa era la orden del Señor para el pueblo. ¿Y qué pasaba? Hacían caso y el Señor proveía para ese día. Porque su actividad estaba centrada en Él. No podían hacer otra actividad. No podían desviar su concentración del Señor. Ese día estaba dedicado a Él. El Señor lo que desea es que ese tiempo sea de Él, sea dedicado a Él, sin que pueda haber ninguna distracción de parte de su pueblo. Hoy, nosotros lo que tenemos que hacer es dedicar nuestra atención ese día al Señor. Nuestra atención es puesta en el Señor mientras le adoramos. Que ese día sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, sea cualquier día que nosotros, porque está el problema de que las preguntas, las dudas, bueno, y si yo trabajo el domingo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No es que yo descanso un día en semana. ¿Cuál?
No, unas veces es el martes, otras veces es el miércoles, otras veces es el jueves, el viernes, no hay consistencia. Entonces, ¿cómo hago? ¿Tiene que ser el domingo? Si el domingo está trabajando, no puede. Pero ese día que el Señor está dando para descanso, que ese día sea para su adoración, que ese día sea consagrado para Él. Entonces ese día que yo estoy descansando, entonces como no hay servicios, si no es un domingo, entonces como no hay servicios, entonces me voy a escuchar un servicio, el servicio pasado. Me lo voy a escuchar, pero toda mi atención va a estar puesta en el Señor. Ese día voy a estudiar la palabra, ese día voy a estudiar las escrituras, ese día me voy a concentrar con todo mi corazón, con toda mi disposición, sin ninguna atención puesta en otro lado, sin ninguna angustia. Y hacemos eso, ¿y qué dice? Y el Señor provee para ese día que nuestra atención está puesta para Él. El Señor lo que desea es que ese tiempo sea dedicado para Él, sin que pueda haber ninguna distracción en nuestra atención mientras Él le adora. Recordemos que mientras Él le adora, mientras nosotros estamos en el servicio, mientras nosotros nos entramos a la sala, en el caso de nosotros cuando nos reuníamos físicamente, cuando entrábamos a la sala de San Diego, desde ese momento empieza mi adoración, desde ese momento empiezo a adorar al Señor. No es faltando 10 minutos para que se termine, no, desde ese momento. Entonces, en la alabanza, en las oraciones, en la presentación, en todo lo que se hace, en ese momento ya estoy adorando al Señor. Que mi concentración y mi atención esté puesta para el Señor. Sin dejar de alimentarnos durante la semana, ¿no? Que recuerde, el pan nuestro de cada día. Versículo 25. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Cómanlo hoy, ¿qué? El pan, el maná, que es día dedicado, consagrado, escogido para el Señor. Hay un día de nosotros para el Señor. Coman ese pan, comamos ese pan, comamos de este pan en ese día, que es consagrado al Señor. Alimentémonos. Pero ese alimento va a ser diferente al que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque ese día tenemos tiempo, tenemos espacio. Podemos dedicar cierto espacio al Señor solamente. Y entonces podemos alabarlo, podemos adorarlo, podemos cantar salmos como leíamos. Tiempo dedicado al Señor. Cuando se desobedece, recordemos que fue lo que pasó en el versículo 20, que algunos no le hicieron caso a Moisés, entonces cogieron de más. El pan no alimenta, pero cuando se atiende este mensaje, es bueno y dulce como la miel. Cuando atendemos el mensaje del Señor, esa palabra va a ser dulce, como el maná que ellos comían. Va a ser agradable a nuestro paladar. Va a ser un deleite estudiar la palabra de Dios. Va a ser un deleite reunirnos con los hermanos a hablar de la Biblia. Va a ser un deleite estar en una reunión de familias. Va a ser un deleite estar en una charla bíblica. Va a ser un deleite esperar el servicio de los domingos. Va a ser un deleite. No va a ser, ay no, vamos a ver. ¿A qué horas es? ¿A qué horas es qué? ¿Es que me voy a alimentar? ¿A qué horas es que me van a hablar de mi Dios, de mi amado? Bueno, voy a ver si puedo. Si no llego muy cansado. Si tengo tiempo. Recuerde que el Señor ya nos dio tiempo durante toda esta cuarentena. Porque era nuestra disculpa, ¿no? No tienen tiempo, entonces listo. Ya los voy a encerrar en la casa para que tengan tiempo. ¿Para qué? Para buscarlo. ¿Lo hicimos?
Ok. Versículo 32. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Los milagros y las misericordias de Dios se deben tener en el recuerdo eterno, para las generaciones futuras, para que confiemos plenamente y en todo momento en el Dios que provee, en nuestro Dios proveedor. Nunca te olvides de dónde te ha sacado el Señor. Deuteronomio 8, 11 al 20. Nunca nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Nunca nos olvidemos en qué Egipto estábamos nosotros esclavizados. ¿Dónde vivíamos nosotros esclavos del pecado? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cuál es el milagro que el Señor ha hecho en mí? Señales que podemos ver directamente en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en nuestros amigos. Milagros palpables de la obra de Dios alrededor de nosotros. Versículo 35 dice, comieron los israelitas maná 40 años, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Dios no se cansa de dar. 40 años. ¿Cuánto alimento quieres? Dios te lo da. ¿Con qué corazón nos estamos arrimando al Señor? Dios da siempre lo suficiente y sobra, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1. Cristo es Señor del sábado. Lucas 6:5. Cristo es Señor del sábado. Día o tiempo consagrado para el Señor. Porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado se hizo, o ese día de reposo se hizo para el hombre y no al revés. ¿Para el hombre para qué? Para que nosotros adoremos a Dios. Ese día es consagrado para el Señor. Eso está en Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Solo Cristo basta. Solo con Cristo nos basta. Ese es el alimento. Ese es el pan que nos da vida. Colosenses 2:16 y 17 dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Nuestro verdadero alimento está en Cristo. Nuestro verdadero alimento que nos da vida, completo, bien nutridos, está en Cristo. Con Cristo basta. Como dice Orlando, que esta parte se la copia a él, con Cristo es suficiente. Con Cristo es suficiente. En conclusión, mis hermanos, de este capítulo 16. Los rumores los escucha Dios. Segundo, Cristo es el pan de vida. Tercero, Cristo es el Señor del día de reposo. Padre, gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque este es verdadero alimento que nos da vida, que nos vivifica, que nos alimenta. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea el honor, Señor, la exaltación. Tú eres nuestro Dios, Dios de nuestra salvación. Nos sacaste, Señor, de un mundo de oscuridad, de las tinieblas, de un mundo de esclavitud. Y ahora nos lleva a tu luz admirable para conocerte,
Tú eres bueno, Señor, en gran manera. Grandes son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad son tus misericordias. Tu amor es infinito, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Seguiremos estudiando este libro del Éxodo, que es apasionante, que es interesantísimo, que aprendemos en gran manera, y nos veremos dentro de 8 días, en otra reunión de familia en el capítulo 17. Muchas gracias y buenas noches para todos.